Muy buenas y sed bienvenidos a Territorio Conference, un programa dedicado en exclusiva a esta maravillosa competición que es la Conference League. El Rayo Vallecano se ha clasificado a cuartos de final de la Conference, pero eso ya es otro vídeo que haremos mañana. Hoy en cambio quiero hablar de cuando el Rayo Vallecano debutó en la Europa League, en la temporada 2000-2001, y para ello he traído a un buen amigo como Carlos Sánchez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí genial, deseando ver esos partidos del Rayo por Europa y recordar sobre todo los de la temporada 2000-2001. Sí, a ver, yo esos partidos los tengo en la memoria siempre, pero ahora se está revitalizando, ¿no? Reactivando el recuerdo porque estoy hablando con mucha gente que vivió aquella época. Yo empezaba en la radio, fui a los partidos a cubrirlos en Vallecas y tengo muy buenos recuerdos. Claro, al final era otra vida, éramos otras personas, han pasado 25 años y ¿quién te dice que no pasen otros 25 hasta ver una nueva oportunidad del Rayo? Con lo cual hay que aprovechar esta conference que está terminando ya y con el sueño rayista en todo lo alto. Te quisiera preguntar, empezando por ahí, han pasado casi un cuarto de siglo desde aquel debut del Rayo Vallecano en Europa hasta la temporada actual. ¿Cómo ha cambiado el club y el propio Vallecas? Bueno, ha cambiado todo, pero a la vez permanece la base. Fíjate, ahora el Rayo, creo que sobre todo a partir de ahora de cuartos, la gente está volcadísima, ¿no? Porque había problemas de pasta, coste de las entradas, mala política social, desplazamientos complicados, aunque en Bratislava hubo 2.000 personas, ¿no? Que es el desplazamiento más grande de la historia del Rayo en Europa y el segundo después de Benidorm, en segunda vez cuando el Rayo subió desde el bronce a la plata, ¿no? Pero a Atenas van a ir más de 1.000 personas. Que la gente entienda que por aquel entonces Vallecas no se llenaba, no había tanto desplazamiento, a lo mejor en Burdeos estuvieron 80, 100 personas, perdón, en Burdeos 400 o 500 y en Vitoria a lo mejor 100 o 150, ¿no? Era otro fútbol, era otra situación. No voy a decir que la gente fuera menos del Rayo, pero la masa social estaba más dividida, a lo mejor compartían equipos y yo ahora siento al barrio entregado. El club, hombre, el club ha cambiado, no sé si para mejor, porque de los Ruiz Mateos a Presa, de Málaga a Malagón. Había leído en un artículo fantástico de Maite, la periodista de que cubre el Rayo, que es un gran descubrimiento en mi sentido, que las entradas por aquel entonces, estamos hablando de las pesetas, costaban bastante para la época. Creo que se equivaldrían más o menos como a 50 euros de los actuales. Sí, lo leí, no lo recordaba, pero claro, al final aquello fue un quilombo tremendo. Yo estaba en Onda Madrid, que era la radio de Telemadrid. Digamos que la misma empresa, ¿no? Aunque era una situación diferente, no era exactamente la misma empresa, pero sí nos vinculaban. Ahora es la misma empresa en 2026. Y había un cabreo tremendo porque Telemadrid no dio los partidos europeos del Rayo y no se veían los partidos del Rayo, no es como ahora que hay plataformas que te dan cualquier partido de cualquier equipo español, ¿no? O que si no te buscas la vida y lo acabas encontrando. No se veía. Y yo me acuerdo de mi compañero Rodrigo de Pablo, que viajaba a todos los partidos con el Rayo, que era un poco la voz que transmitía al rayismo los partidos del Rayo fuera de casa, ¿no? En Noruega, en Burdeos, en Moscú, en Vitoria y demás. Y había un clima enrarecido en el estadio por esto del precio, por Telemadrid. Recuerdo que estaba la cosa un poco complicada. Yo creo que la gente no era consciente realmente de lo que se estaba viviendo porque era la primera vez y además el Rayo había entrado por juego limpio, no había entrado por... Era una wildcard, ¿no? Una invitación que daba la UEFA, no era por clasificación, que eso ha venido después. Un año con Paco Gémez, que no se pudo por la concursal, y este año con Íñigo Pérez. Hablando ahora del tema del fair play, yo soy del 98, así que aquello estaba en pañales cuando fue aquella temporada y no conocía ese tema del fair play. ¿Cómo fue en aquel entonces? Eso fue por ser el equipo europeo con menos amarillas de las ligas, de las grandes ligas europeas. Entonces la UEFA otorgaba una invitación y el Rayo entró. No había tres competiciones, había la Copa de Europa y la Copa de la UEFA. Ahora hay tres, desde hace un lustro más o menos, o seis, siete Correcto. años. Y la UEFA invitó al Rayo por fair play. Jugó una ronda preliminar contra un equipo de Andorra, del Principado, Constelación Esportiva, goleada tremenda allí y aquí, creo que fue 0-6 y 10-0, hablo de Correcto. memoria, y de hecho aquel partido de vuelta fue mi primer partido en la radio. Mi primer partido en la radio fue aquel partido de vuelta de la previa de la UEFA. Y superó la UEFA, se metió en las eliminatorias y hasta cuartos de final.
No lo conozco bien el tema. El aficionado, en tu caso eras periodista, ¿te enteraste de la noche a la mañana que el Rayo se había clasificado o ya por aquel entonces se hacían artículos, pues mira, el Rayo Vallecano o tal equipo puede conseguir esa plaza vía Fair Play? Bueno, a ver, Internet era un poco ficción, ¿no? Todavía en aquella época. Es verdad que, a ver, el tratamiento que tenía el Rayo en los medios era mucho mayor que el de ahora, que puede parecer una paradoja, ¿no? Pero tú ten en cuenta que el Rayo, que no tenía una ciudad deportiva donde entrenarse, cada día de la semana se entrenaba en un sitio, a veces, en Palomeras, en La Peineta, en lo que ahora es el Metropolitano, que Sí. fue el Estadio Olímpico, ahí se entrenaba el Rayo. Imagínate cómo está eso de Vallecas, ¿no? De distancia. Pues ahí en el Román Valero de Usera, 1000 sitios, había un seguimiento. Todos los días había un periodista del Marca, otro de AS, otro de Onda Madrid, otro de Radio Marca ya cuando nació, hace 25 años, de la cadena SER, de la cadena COPE, de Onda Cero. Es decir, había un seguimiento total y absoluto. Incluso Radio Libertad daba los partidos del Rayo en exclusiva y pertenecía un poco al. En exclusiva no, de forma íntegra y pertenecía al club. No recuerdo exactamente, yo creo que fue un poco de la noche a la mañana, no había mucha constancia de esto porque no se revisaba todo tan bien, pero sí, luego cuando se conoció la noticia fue un pelotazo, ¿no? Que el Rayo estuviera en Europa porque era completamente inesperado. En Conexión Vintage, que es un programa que hace la televisión pública de aquí de España, hay un Sí. capítulo dedicado entero, bueno, un episodio, mejor dicho, al Rayo Vallecano y su historia por los 100 años, y en él hablaba Cota, que era el capitán de aquel entonces, que los jugadores estaban de vacaciones. Y les llamaron y les dijeron que, oye, hay que presentarse, que vamos a ir a Europa. Bueno, de hecho, es que no me acuerdo quién llamó a Cota, Una pero a Cota, periodista que se llamaba Sofía Martín o algo así. correcto, del diario Marca, le llamó Correcto. Sofía y pensó que le estaba vacilando. O Sí. sea, pensó que, venga, le dijo Cota, ¿no? En tono vallecano, en tono castizo, no me jodas, Sofía, que estoy aquí con la familia, no me toquen las narices y no me cuenten milongas, que no estoy para bromas. Y resulta que se enteró así, que evidentemente no era como ahora que todo está controlado. Cota que fíjate, bueno, primero, el trabajo que hicieron Paco Grande, Josué, Elena y toda la gente de Teledeporte y Conexión Vintage, brutal, espectacular, imágenes inéditas, ¿no? De Cunningham en el retiro, con Paco Grande una entrevista, el difunto Cunningham, padre de Sergio, que ahora se pasa mucho por Vallecas, es un tipo excepcional. Cómo trabajaban en la casa de campo con el famoso profe, ¿no? Que era un adelantado a la época, hay documentos espectaculares ahí. Y sí, Cota tuvo la mala suerte de lesionarse gravísimamente Sí. en el primer partido de la previa, con lo cual aquella UEFA tiene muchas historias. Lo tenía apuntado que contra el equipo de Andorra se lesionó la tibia, una fractura de la tibia, si no me quisiera equivocar. Se perdió toda la temporada y fue una puñeta porque Cota es el jugador con más partidos en la historia del Rayo. Estamos hablando de un tipo histórico, ¿no? Top 1, top 2, top 3, no sé, hay que meter ahí a Trejo, a Mitchell y poco más, ¿no? Y se perdió aquella competición. Luego, la final de aquella UEFA, fíjate, la jugaron el Deportivo Alavés y el Liverpool. Y en aquella final, Javi Moreno, que tú eres muy joven, el No, Javi pero lo Moreno, que conozco. luego jugó en el Atlético de Madrid y demás, en el Milan jugó, pagó una pasta por él, metió 4 goles, lo cambiaron en la segunda parte y palmó el Alavés 5-4 con el Liverpool. 5-4 en la final, ¿eh? Hace poco han subido un programa a Offsider, no sé si conoces el canal de YouTube, Sí, sí, claro. hablando con Iván Moreno precisamente. Y de ahí me vino la idea de hacer la entrevista, porque él hablaba de esa temporada y de que el Rayo Vallecano, luego lo Y hablaremos más del chándal, adelante. ¿no? Y del chándal Kelme, ¿no? Sí, con los calzoncillos también, que hablaba en el vestuario del Milan. Ese vídeo Sí, también le sí, vi yo. Y que él hablaba Iván Moreno de que esa temporada el Rayo Vallecano fue el único equipo que les derrota en claro. aquella Europa League. Sí, lo que pasa que, bueno, aquella eliminatoria, la vuelta fue o sea, la ida fue muy dañina en Vitoria, Un no, 3 a no se 0, peleó ¿no? la eliminatoria, claro, y dejó un sabor de boca un tanto amargo, ¿no? El Rayo venía fuerte, había eliminado al Girondins, ¿no? Que fue portada del equipo, el Rayo, que es impresionante, ¿no? Con aquel golazo de Mitchell de falta, ¡buah! Se me pone la piel de gallina, espectacular. Lo que pasa es que éramos muy jóvenes y ahora somos ya un poco abueletes. Y por cierto, ya para terminar con Iván Moreno, él también decía que habían ganado al Inter de Milán Mm. en la ronda Sí, previa. claro. Claro, claro. Es que la UEFA tenía mucho nivel porque realmente era otra historia, ¿no? Había solo 2 competiciones, no había tanto equipo en la hora Champions, ¿no? Era más la Copa de Europa y por aquel entonces estaba cambiando yo creo que el formato. Yo creo que se había cambiado hace poco, 1 o 2 años,
pero había equipos muy potentes en la UEFA, es decir, el campeón entraba a la Copa de Europa, pero a partir de ahí había equipos de mucho nombre, claro, Inter, Liverpool, fue una UEFA estelar. Por cierto, antes de que se me olvide, pondré si eso un enlace para la entrevista con Iván Moreno como para el programa de Conexión Vintage. Y No le cambies hablando... el nombre, ¿eh? Javi Moreno. Te lo digo por si te denuncia, ¿eh? Ah, Que es vale. Javi Moreno. ¿Y qué había dicho? Habías dicho Iván, ¿no? Iván Moreno. Vale, es que ese creo que es otro futbolista. Luego lo buscaré, Sí, pero vamos. sí. Javi Moreno, pues ya está, lo pondremos para que no nos denuncie. Que también te quería comentar que Conexión Vintage, si te acuerdas, con tal Neman Grotno, a principios de Mm, agosto, hicieron mm, un programa especial en la televisión pública porque fueron los que emitieron ese partido. La ida y la mm. vuelta contra el Neman Grotno. Sí, era un partido clandestino, ¿no? Por el tema de la guerra, el conflicto ruso. Bielorrusia está alineado con Rusia y no se puede jugar allí. Y jugaron en el exilio, pero a puerta cerrada, que claro, era un desplazamiento señalado para el rayismo. Primera eliminatoria, verano, vamos a ir de forma masiva. Hay gente que incluso se la jugó sacando el viaje a las Islas Feroe y luego cayó el equipo nórdico y no estuvo ahí. Y ese partido fue a puerta cerrada. Y es cierto, sí, recuerdo aquel programa y una eliminatoria más o menos cómoda, que tengo mala memoria, pero fue 4-0 en Vallecas. Sí. Tuvo que ser doloroso volver a Europa y que sea en un estadio a puerta vacía, ¿verdad? Claro, es un poco anomalía. A ver, hay que poner en valor lo que está haciendo la hinchada del Rayo, porque Bratislava, 2.000 personas, eso es muy serio. A Suecia viajaron, a Bialystok en Polonia viajaron, que está muy al este, casi en Sí, Bielorrusia. Todos han sido viajes difíciles. Samsung, que yo estoy allí, está muy lejos, también. está muy en el este, muy en el noreste, bueno, norte-centro de Turquía, pero metido ya casi en territorio asiático de verdad. Y ahora Atenas, que dice, sí, Atenas, pero Atenas desde Madrid apenas hay vuelos directos, son muy caros y la gente pues se va a ir por Estambul, por Valencia en tren y luego de madrugada, por la ilusión de estar con tu equipo. Y ya digo, creo que va a movilizar el Rayo más de 1.200 personas a Grecia, que es una pasada. Sinceramente, ole. Porque es bastante complicado poderte desplazar y acompañar a tu equipo es envidiable. Claro, son días libres, es dinero, es bueno, Por supuesto. mucha penuria, ¿no? Es un barrio obrero, hay dificultades, muy pocas facilidades, por no decir ninguna de la propiedad, ¿no? De ayudar con vuelos privados o intentar que una agencia facilite un poco los desplazamientos. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el rayismo, quedan tres, ojalá. Atenas, Maguncia o Estrasburgo, que se podrá ir, y Leipzig, que ya la gente pues llegará, aunque sea en globo, en triciclo o en bicicleta de una rueda. ¿Irías? Yo, por supuesto, vamos, salvo causa de fuerza mayor que no deseo, ya desde aquí hasta el final. Yo he estado en Bratislava, he estado en Samsung, ahora voy a Atenas y ya hasta la final hay que ir. Y en la final, a ver, yo deseo vivir la final con... Fíjate que la gente, hay una frase en el fútbol, las finales están para ganarlas. Yo te digo que eso para la afición del Rayo, con cariño, es una gilipollez, porque no ha vivido ninguna final. Lo que quiere el rayismo es juntar generaciones allí, amigos, padres, madres, abuelos, hijas, sobrinas, hermanos, todos allí, más de 10.000 personas, y vivir la final. Luego, que la gana el Rayo, mejor, que la pierde y se aplaude. Pero el hecho de vivir una final, la primera final, eso si yo lo vivo con mi hija, pues ya el 28 de mayo, que me llamen de arriba allí los de la NASA con la luna y para allá voy, a palmarla. Eres el primer periodista al que le hago esta pregunta. ¿Qué te ¿Mm? parecía la Conference League cuando empezó hace 5 años? ¿Y qué opinión tienes ahora que está el Rayo jugándola? Pues has dado en la avellana, porque hablas con un friki, con lo cual a mí la conference siempre me ha molado, es la que más me ha gustado, porque además descubres geopolítica, países que no están en la élite del fútbol, viajes chulos, historias, partidos guapos, equipos que pegan la campanada. Me encanta la conference. Creo que tiene, aparte que yo cuando el Rayo estaba, quedaban 2 o 3 jornadas, le decía a mis amigos, yo prefiero que juegue la conference, porque la veo más chula en cuanto a viajes y más asequible. La Europa League al final tiene más nivel, ¿no? Y a partir de ya en la fase, bueno, aparte que tiene 2 jornadas más, pero en la fase Liga es complicada y luego los cruces, pues fíjate, el Celta se ha pulido al Lyon, ¿no? A ver, que hay equipos muy potentes ahí, que también los hay en la Conference, pero a mí me encanta la Conference. Yo, que me gustan todos los deportes, siempre miro la competición con menos glamour, que es la que más me divierte y que tiene historiones brutales. Esto es como la liguilla D de la Liga de Naciones, ¿no? A, B, Sí, C, D. Yo me voy a la D y me veo allí los resultados de Gibraltar,
de Andorra y compañía. Es una competición bastante pura en este sentido, ¿verdad? Que te reconecta como el fútbol antiguo, ese que decías tú, hace 25 años. Claro, y porque además los aficionados, joder, es un acontecimiento, no para el Rayo que también, ¿no? Para el Samsung, por ejemplo, Samsung Sport no está en la élite. Para el AEK es un equipo con solera, pero tiene opciones de campeonar, ¿no? Cosa que en Claro. la Europa League o en la Champions nunca va a pasar. Maguncia y Estrasburgo, pues al final ligas potentes, pero están ahí. No sé, a mí la Fiorentina, por ejemplo, el idilio que tiene con la Conference, ¿no? Que al final ha hecho callo y otro año que está entre los mejores. Bueno, yo creo que está divertido, mola la conference, va cogiendo solera y luego, hay que decirlo, es bastante profesional porque reparte mucha pasta, ¿no? El campeón se Sí. lleva más de 7 u 8 millones de euros, que para el Rayo, por ejemplo, si es campeón, pues está estupendo. Y también algo que creo que han acertado desde la UEFA, y si se hace, se dice, ha sido suprimir que el equipo de la Europa League, los que quedaban terceros en su grupo, bajen a la Conference. Sí, para darle más pureza, ¿no? Claro, No arrastrar. Yo creo que sí, porque al final, a ver, en la conference, igual que la Europa League y la Champions, con este formato, te obligan a posicionarte bien. O sea, no. Son solo 6 jornadas. Si quieres aspirar al top 8, se te permite un gatillazo. No más. Luego ya del 8 al 24, pues ya es otra historia, ¿no? Pero para meterte en el top 8, de hecho, el Rayo estuvo hasta la última jornada y después de perder en Bratislava estuvo al límite y porque sacó los partidos de casa. Yo creo que sí. Y luego hay una cosa que hace bien la Conference, que a mí me gusta mucho y que creo que la Liga Española en eso es un desastre, le da igual, que es limitar el precio de las entradas visitantes, ¿no? Tú ten en cuenta que el precio máximo que cualquier club puede poner en la conference para un hincha visitante es de 20 euros. Es el precio máximo. Por ejemplo, las entradas en Turquía a los rayistas les costaron 500 liras, que son menos de 10 euros. Que yo miraba el resguardo y decía, joder, esto está equivocado algo, ¿no? Porque ahora, ¿por qué pagas 10 euros? ¿Por qué oferta de ocio? Por ninguna, ¿no? Y eso me parece bien porque fomenta el viaje de las hinchadas visitantes y fomenta al aficionado de campo, que es lo que más nos enamora, ¿no? No el de tele o el de tele pirata, como le gusta a Tebas. es una competición bastante chula, la verdad. Yo en Mm. su principio me decidí por ella, pero creo que me reafirmo. En España está algo infravalorada porque también recordemos que la primera edición no jugó ningún equipo. Era el tema del Villarreal, que acaba de ganar la Europa League, por eso jugaba Champions, y no la jugó el propio Villarreal. Pero creo que es una competición que poco a poco va calando. Y como mucha Poco a gente poco va calando, no claro, hemos para, visto para el esa Rayo, competición de dos competiciones, como tú decías, yo siempre he visto Champions y Europa League, no he visto ni siquiera la Recopa o la Intertoto. claro. No, Así en que aquel esto sí. entonces, a ver, cuando tú no eras ni un proyecto, era Copa de Europa, era Copa de la UEFA y Recopa. La Recopa eran los campeones de Copa, ¿no? Y la Copa de la UEFA era, pues, todos los que no era el campeón. Realmente la Copa de Europa eran eliminatorias. Y iban los campeones de las ligas y jugaban eliminatorias, ¿no? Y los buenos solían llegar lejos, pero a veces se pegaban un trastazo en octavos, 16avos o 32avos. Eso no conviene ahora y no se va a hacer, ¿no? Y la Intertoto sí fue una vía de clasificación para la Copa de la UEFA en su día, que llegó a haber una final Villarreal-Atlético de Madrid, que ganó el Villarreal 3-0, creo recordar, en el Madrigal. Estuve yo en aquel partido para la radio y te daba vía a Europa, pero tenías que jugar todo el verano, o digamos desde julio, eliminatorias de Intertoto. A mí la Conference me gusta, creo que tiene solera y si la gana el Rayo, pues No, genial, adquirirá más entonces. mérito. Un Rayo Crystal Palace estaría bien. Yo tengo la pedrada que va a ser el Shakhtar, el otro equipo. Pues mira, mejor que mejor te digo por qué, porque está complicado sacar hotel y alojamiento en Leipzig. Creo que hay mucho inglés ahí con apartamentos. Si el Crystal Palace se queda fuera, van a liberar, porque los ingleses van con la lana y con la libra poderosa. Si va el Shakhtar, hombre, tal y como está la situación del país y la tradición de la hinchada de Dones, yo creo que va a arrastrar a menos gente, con lo cual yo te lo firmo ya. También tienen la experiencia, ¿eh? Que ellos ganaron una Europa League. Sí, sí. Pero a mí la final me da igual, yo quiero vivirla, luego que gane el mejor. Fantástico, oye. Qué envidia, de verdad. Ojalá llegue el Rayo para allá. Tuvimos el año pasado el Betis, que Mm. mucha gente luego se nos deprimió, porque claro, duele perder una final, lo vamos a reconocer, duele, pero la experiencia yo creo que sobre todo si lo vives acompañado de gente, es lo mejor del No. mundo. A ver, el Betis es un grande de España, ¿no? Campeón de Copa, ha jugado partidos muy importantes en Europa. Ten en cuenta que el Rayo, lo más cerca que ha estado de una final, en Europa por supuesto nunca, bueno, cuartos contra el Alavés y ahora.
pero en España ha sido en el año 82, creo recordar, semifinales de Copa contra el Sporting, y en el año hace 4 o 5 años, semifinales contra el Betis, que estuvo a punto con aquel gol de Bebé, Ah, que luego marca Borja Iglesias, que se queda fuera de la final de Copa. Es lo más cerca que ha estado de una final. Claro, Betis, Valencia, Mallorca, Elche, Recreativo de Huelva, Sevilla, por supuesto, han jugado finales, saben lo que es. Getafe ha jugado 2 finales de la Europa League, de la Copa de la UEFA. Claro, el Rayo no ha jugado ninguna final, con lo cual estamos a 4 escalones o 2 si contamos una eliminatoria, como un escalón, una eliminatoria de poder estar en una final que ya digo, para el rayismo sería café, copa y puro. conectando con esa temporada 2000-2001, te quiero hacer una consulta. ¿Tú consideras que hay algunas experiencias por Europa que están tapadas en función de los equipos? No mucha gente sabe que el Rayo jugó aquella Europa League, tampoco mucha gente recuerda que el Español perdió la final contra el Sevilla, que Osasuna también jugó Europa League, que Sí. el Mallorca, por ejemplo, también ha jugado las Recopas, o que el Alavés fue el finalista contra el Liverpool. ¿Crees que están en ese sentido algunos equipos un poco como tapados? Porque claro, todo el mundo sabe que el Madrid tiene no sé cuántas Champions, que el Sevilla tiene no sé cuántas Europa League, pero los demás como que se ha como olvidado, ¿no? O obviado, mejor dicho la palabra. Bueno, al final, a ver, la Copa de Europa es muy potente, Madrid y Barça son muy potentes, y luego lo que ha hecho el Sevilla en la UEFA, ¿no? En la Europa League, pues eso es historia de la competición y todo el mundo lo conoce. Bueno, yo creo que los aficionados lo recuerdan, ¿no? El Español, por ejemplo, también jugó la final de la UEFA a doble partido contra el Bayer Leverkusen, que acabó perdiendo, era Clemente, el entrenador del Español, y te hablo de un Español de Sarriá, ¿no? De hace muchísimos años, y eso lo recuerdan los aficionados, pero es verdad que al final las experiencias de Getafe, que ha estado en dos, perdón, Cierto. Getafe fue en 2 finales de Copa, que he dicho en 2 finales europeas, quería decir en 2 finales de Copa, y también estuvo en aquella Copa de la UEFA que fue eliminado por el Bayern de Múnich, que con el gol de Luca Toni en el Coliseum, que el Rayo empató a 1 en el Allianz Arena con gol de contra, y en la prórroga Luca Toni, con un error de Abondancieri, liquidó al Getafe, que fue un drama tremendo, ¿no? Y todo el Sí, mundo recuerda eso. ese partido le Yo creo que recuerdo se va a yo. recordar. Se va a recordar y al final el fútbol es muy democrático. Yo entiendo que hoy se juega el Madrid-Bayern o mañana el Barça-Atlético de Madrid, ¿no? Pues todo el mundo está pendiente de eso. Yo lo entiendo. Pero el rayista está focalizado en el jueves 9 y en el jueves 16. Ni más ni menos. Yo creo que sé lo que me vas a decir, pero he leído una entrevista de Juan de Ramos, que fue el entrenador del Rayo en aquella temporada, y él daba más valor a haber sido líderes en la liga durante varias jornadas que haber jugado Europa. ¿Tú cómo opinas? Pues estoy de acuerdo, porque el Rayo, claro, ser líder en España unas jornadas con los equipazos que había, y no era el Rayo de ahora, a ver, era un gran Rayo, porque tenía a Bolo, a Bolic, a Mitchell, Posner, Elder, Casey Keller, Lopetegui, Cota, Alcázar, de Quintana, era un equipo muy, muy chulo, ¿no? Para el fútbol español, pero era un Rayo que estaba un año en primera o 2 o 3 y bajaba a segunda. Ahora lleva, creo que son 8 seguidos, ¿no? En la liga y va camino del noveno, algo que nunca ha hecho el Rayo desde que subió en el 78 a Primera División, con la jornada de Anero y compañía, el Mata Gigantes, ¿no? Eh, Creo que Juan de tenía razón, entre otras cosas porque al Rayo le invitaron a la UEFA, pero también creo que tuvo mucho mérito eliminar a equipos como el Molde, el Lokomotiv, el Girondins, Constelación Esportiva en la previa. Creo que eso tuvo al Molde, que ya lo he dicho, creo que eso tuvo bastante valor. Y llegar a cuartos, joder, de una UEFA como aquella, mucho valor. Creo que el otro era el Vibor, ¿no? ¿Puede Sí, el ser? Vibor. Me salía el Viking, no Sí, sé pero por qué ese lo es tenía en la otro. cabeza, por eso no lo he dicho, pero el otro fue el Vibor, sí. Vale. Eh, te quería comentar también, ya vamos a ir cerrando porque sé que no tienes mucho tiempo más. No, no, So- tú tranquilo. ah, Solo porque te voy a dormir a todos tus seguidores. Da igual, si con que se quede uno hasta el final viéndolo, perfecto, esa persona tenía el cielo ganado. Te quisiera comentar también de aquella temporada, la 2000-2001, había jugadores en el Rayo que no tenían mucha experiencia en Europa o ninguna. Creo que había uno, pero no me acuerdo el nombre, Ceballos o Zembranos. Sí, Luis Zembranos. Zembranos. Siempre. Luis Zembranos es uno de los poquísimos jugadores que ha tenido el Rayo internacionales con España. Y yo creo que en calidad, fácil top 5 de la historia del Rayo. Pues eso es lo que yo te quería comentar.
Comparando plantillas, la de aquel año con la actual, ¿hay algún jugador que pueda codearse o aproximarse a las figuras de Mitchell o de Cota? Aparte Uf, de Trejo, que lo has mentado al principio del vídeo. qué buena pregunta. A ver, yo creo que esta plantilla es más redonda en cuanto a Sí. calidad, ¿vale? Si me pongo a pensar, Batalla, pues podría jugar en aquel Rayo perfectamente. Trejo, el mejor Trejo, por supuesto. Alvarito, Easy. Leyen a lo mejor estamos hablando del mejor central de la historia del Rayo. Es el nombre que te iba a decir yo, porque yo creo que viendo lo que ha tenido el Rayo, para mí es el mejor o uno de los dos mejores. Los laterales creo que tienen mucho nivel, tanto Ratio como Chavarría. Salen muchos, salen muchos. Lo que pasa es que aquel Rayo tenía al niño a Mitchell, que Mitchell, además en su prime, que era. Para mí, Mitchell es el mejor jugador de la historia del Rayo. El mejor. Tenía a Luis Zembranos, que era un escándalo. Y luego tenía jugadores muy interesantes como Posner, que era un medio centro posicional, que era una barbaridad. Tenía buenos porteros. Bolic. Bueno, pues Boli y Bolic son los máximos goleadores de la historia del Rayo en Europa, ¿no? Ahí está Alvarito García llamando a la puerta, aunque no le cuentan los de la previa. Yo creo que este Rayo, creo que en lo global es mejor, pero comparar épocas siempre es difícil, ¿no? Pero sí creo que este Rayo es más redondo. De hecho, para mí esta plantilla es de las mejores que ha tenido el Rayo en toda la historia. Juan de Ramos, por aquel entonces, era también un semidesconocido. Luego todo el mundo sabe que ha estado en el Tottenham, que ha estado en el Sevilla, estuvo también por Ucrania, recuerdo, en el Sí, Real en Madrid, el Real Madrid también. claro. Íñigo Pérez, ¿qué trayectoria le ves? Porque Juan de era un crío en aquel entonces, pero es que Íñigo tiene que ser también de la quinta en comparación. Sí, yo creo que Íñigo es más joven todavía. Íñigo tiene Por eso. 38. Íñigo lo veo donde quiera. Me parece un fenómeno, pedazo de entrenador, gran gestor, un psicólogo de primer nivel, pendiente del jugador, tipo sencillo, se sabe integrar donde va. Lo veo donde quiera. Lo veo donde quiera. Sinceramente me parece un entrenador mayúsculo. La gente con Iraola, claro, joder, Iraola. Iraola es la leche, ¿no? Y fíjate dónde va a llegar, que ya está para el salto a un grande de la Premier, que será este año o el siguiente, ¿no? Que le llame un Chelsea, un Tottenham, un Arsenal o un equipo de estos, ¿no? Y yo creo que Íñigo Pérez es carne de equipo grande y de trayectoria muy larga. Es un lujo para el Rayo, no solo por lo táctico, que es muy bueno, no solo por la preparación de los partidos, que es muy bueno, no solamente en cómo le llega al jugador, que es muy bueno, sino porque ha calado en el barrio y sabe perfectamente tener una visión periférica, ¿no? Una visión integral de dónde está, y para mí eso es un tesoro formidable. Y además, lidiar en el día a día con la propiedad es poco menos que heroico. En aquella temporada se hizo muy famoso el cántico del Liverpool y Rayo Vallecano al año que viene. Se da la circunstancia, esta noche es la eliminatoria entre el Liverpool y el PSG. Si el Liverpool no gana la Champions, lo más probable es que juegue Europa League. Si el Rayo Vallecano, no sé si eres muy de cábala o superstición, pero si el Rayo Vallecano llega a Leipzig y la gana, podría darse esa circunstancia. ¿Qué sería eso para el barrio? Pues sería chinchón, juego, set y partido, ¿no? O sea, ya te saco la mano del repóker y jugamos a otra cosa. A ver, esas cosas en el fútbol pasan, ¿eh? Es verdad que cada vez es más complicado porque el Liverpool y el Rayo están muy separados en cuanto a potencial. Es decir, el Rayo no va a jugar Europa como norma y el Liverpool va a jugar la Champions como norma. Con lo cual, que se encuentren en una competición europea, pues tiene que ser casi milagroso. Pero es verdad que esa opción complicada, no remota, complicada, es posible porque tú dices, ¿el Rayo puede ganar la Conference? Hombre, es difícil, pero la puede ganar. ¿El Liverpool puede no estar entre los 5 primeros de Inglaterra? Hombre, yo creo que lo va a pelear y a lo mejor está, pero se puede quedar fuera porque no está en buen momento. Pues nada, todos a Anfield a ver al Rayo, imagínate. Hombre, sería un lujo, la verdad. O que vengan ellos aquí también. Total, el año que viene, Rayo Liverpool. Ya lo tenemos garantizado. Para cerrar el vídeo, aunque me lo estoy pasando genial, pero para cerrarlo ya de una vez, te quisiera comentar una cosa. Hay un jugador que en aquella temporada, en la 2000-2001, empató a goles con Moreno, no voy a decir el nombre porque ahora no me acuerdo cómo era Moreno, Javi, Javi, Javi. ¿no? Javi. Sí, Y con otros sí. jugadores por el máximo goleador, que era Demis Nikolaidis, que te puede sonar a lo Mm, mejor porque en la Liga Española jugó en el Atlético de Madrid un año y fue campeón también de la sí, Eurocopa con el sí, AEK sí. de Atenas. Sí. La forma de conectar aquella temporada con la actual por el AEK de Atenas. ¿Qué Mm. esperas de esta eliminatoria?
Me parece un equipazo, va líder en Grecia, viene de ganar a Olympiacos. Olympiacos en el Pireo, arrastra. Mira, los aficionados de la década de Atenas van a ver baloncesto en Badalona esta semana, que tienen competición europea en la Champions de básquet, y luego se van a ir a Vallecas a disfrutar el jueves del partido. Equipo con oficio, campo lleno, apretan mucho, buenos jugadores, más allá de Jovic, ¿no? Que tiene nombre, pero tiene buenos jugadores, dos centrales muy grandes que complican la vida. Yo veo una eliminatoria muy complicada, pero creo que el Rayo está preparado. Y yo, fíjate, prefiero la ida en casa, porque sí creo que al Rayo le puede pesar la falta de oficio fuera en los primeros 20-25 minutos de una eliminatoria de este tipo, se te puede dar mal, te pones 2-0 abajo y ya vas al remolque. Yo prefiero la ida en casa. Creo que al Rayo le viene bien jugar la ida en casa y la vuelta fuera. También te digo que la Conference pues es un poco loca, ¿no? Que la Fiorentina puede ganar 0-3 y ponerse luego 0-3 en casa e ir a la prórroga, o el Sansuspor 0-1 y meter el miedo en Vallecas. Yo creo que aunque perdiera el Rayo 0-1, va a pelear la eliminatoria, o aunque la gane en la ida 4-1, sufrirá en Grecia. Creo que le ha cambiado bastante al fútbol para bien. En ese sentido, el debate ida-vuelta, la supresión del gol doble. Sí. Porque Sí, ahora ya para mí los eso equipos. se ha consolidado además cuando lo hemos visto. A lo mejor antes de hacerla había dudas cómo va a ser esto, ¿no? Pero después yo creo que penaliza menos. No hay tanta diferencia hoy en día en Sí. jugar en casa fuera, no la hay. De hecho, hay anomalías. Vemos todos los años cómo hay equipos que rinden mejor fuera que en casa en las ligas. Esto lo vemos tranquilamente cada año, que sacan mejores resultados. Sin ir más lejos, el Rayo el año pasado sacó mucho mejores resultados fuera que en Vallecas. Yo creo que la penalización no puede ser tan severa. Es decir, tú no puedes ir con un 3-0, ponerte 2-0, que te metan uno y ya tenerte que ir al 4-1, ¿no? Para pasar a eliminar. Bueno, al 4-1 no, No, al ahí no 5-1 vale. para pasar la eliminatoria, ¿no? Estás a uno de igualar y de repente te lo ponen en 3 para pasar. Para mí es un acierto y es bueno para la competición, y me parece más justo porque la localía no tiene tanto peso en el fútbol moderno. Yo sinceramente era algo reacio a cambiarlo. Me gustaba eso que tú decías que a ti no, lo de decir un 2-1 y luego un 1-0 y ya pasabas tú la eliminatoria, como que le daba un aspecto táctico, ahora que tú hablas del baloncesto, le daba ese aspecto como más de ensayarlo todo, de prepararlo, pero creo que ya voy cambiando de parecer y voy cambiando de bando. Soy Somos chaquetero. animales de costumbre, nos hemos acostumbrado y ahora nos da igual fuera, los goles se marcan fuera también, ¿sabes? Que al final yo creo que es más justo, más parejo, y sobre todo que penaliza menos al equipo local que le metan un gol fuera de casa. Y ya de sí, para cerrar el vídeo, también te quisiera hacer una confesión. Yo creo que el AEK es mejor equipo que el Estrasburgo. A lo mejor no en individualidades, porque el Estrasburgo tiene muy buenos jugadores, aunque ver ahora cómo acaba la baja de Panicelli. El Mainz creo que es una plantilla un poco peor, pero el AEK yo creo que en grupo, en colectivo, es un equipo muy correoso y que el Rayo va a sufrir. Sí, estoy de acuerdo. Puede ser, quizá en ese sentido es incluso el mayor favorito de la Conference, ¿no? Sí, es que es así. Al final, a ver, ya no este lado del cuadro, que es evidente, ¿no? Maguncia, Estrasburgo, Rayo, AEK son rivales potentes. En el otro, Crystal Palace, Fiorentina, Shakhtar Donetsk, ya son equipos con nombre y con mucho fan detrás y con mucho cuajo en Europa. Con lo cual, a ver, las finales no las regalan, ¿no? Y hay que ver los equipos que han jugado la final de la Conference en los últimos años, que son muchos equipos con nombre, a lo mejor venidos a menos, pero están ahí. ¿Va a ser complicado? Sí. ¿Está abierto? También. ¿La eliminatoria puede salir por cualquier lado? Yo creo que sí, pero el hincha del Rayo y el jugador del Rayo, que es lo más importante, yo creo que está convencido de que la puede liar, de que puede competir de tú a tú con cualquier equipo de esta conferencia. Ambición e ilusión. Sí, siempre. Bueno, pues Y no necesariamente por ese orden. Pues si os ha gustado el vídeo, dejar simplemente algún tipo de comentario que queráis poner, un buen me gusta y suscribiros al canal para más vídeos de contenido de la Conference League.